seguramente este video lo verás de principio a fin, porque cada que avances sabrás sobre toda la basura que hay en el Poder Judicial. Justamente en el video de ayer hablamos del influyentismo, del nepotismo y compadrazgo en los medios de comunicación deportivos, donde llegan al micrófono los que son hijos de comentaristas, los exfutbolistas y los apalancados, que no saben nada de comunicación, pero que están guapos y tienen el contacto para que les den la chamba. Por eso hoy iremos poco a poco en algo aún más importante que denunciar a estos medios basura, el cual es el Poder Judicial. Un poder que está altamente viciado y que tras su reforma, estos jueces, magistrados y ministros han navegado en la negación absurda de que se les observe más de cerca y de que el pueblo no los califique con su voto. De hecho, mucho antes de las elecciones de este pasado 2 de julio, ya el expresidente Andrés Manuel López Obrador había mandado la reforma de ley al Poder Judicial, misma que fue desestimada por el constituyente, siendo el mes de febrero donde se trató de explicar a los ministros de la Corte de qué iba la reforma y se armaron las ponencias y foros para que conocieran, pero solo recibieron el desdén de los aún todavía ministros, jueces y magistrados, que se sentían intocables, pues con un tufo de indiferencia nunca pensaron que el 2 de julio sería su propia lápida en las urnas, donde el pueblo salió a votar y a votarlos a la fregada. Echó el carro completo en el legislativo y con eso obtuvieron la mayoría calificada para limpiar un poder donde se encuentran los entes más poderosos del país, entre políticos mafiosos, expresidentes corruptos, empresarios nefastos como Salinas Pliego y otros, hasta delincuentes, los cuales ya tienen sentencia en Estados Unidos como García Luna, a quien echaron 38 años y 8 meses de bote por andar coludido con la maña en tiempos de Felipe Calderón, cuando estuvo al frente de la seguridad pública del país. Justo ese es el problema, ya que por mucho tiempo en México la justicia ha sido inexistente. Y casualmente los medios paleros han defendido a capa y espada que este poder no se reforme, con un falso argumento de dictadura y de una venezualización que solo habita en sus pobres mentes. Entonces, ¿por qué se quejan de que no hay justicia y a su vez defienden al poder que no hace justicia? Prepárate, porque esta cloaca ya se destapó, pues entre liberación de delincuentes, jueces corrompidos por el poder económico, jueces y magistrados que no saben absolutamente nada de leyes, venta de exámenes de oposición y mucha corrupción es lo que emana de este poder precedido por el pingüino de Tim Burton, Norma Piña, quien ya ha dejado de salir a cuadro. Derrotada junto a sus porros corruptos que no quieren trabajar y sí cobrar, ha decidido callar, pero ¿por qué los medios siguen insistentes en echar abajo lo que hoy ya es una ley? Acompáñame a saberlo y a entender qué tiene que ver esto con lo que se viene en México con respecto, no solo los medios que están a nada de desaparecer, sino a cambiar por completo el sistema de justicia y la vida pública de México. Inclusive, esto tiene que ver no solo con lo político, sino también con el fútbol y personajes afines a este. Por eso, ayúdanos a dejar tu poderoso like y a suscribirte cada día. Estamos más cerca del 1.000.000 de suscriptores y queremos festejarlo con toda la comunidad expulsada. Es por eso que hoy te presento Lloran su derrota, la caída del corrupto Poder Judicial en México. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Iniciaré con una simple pregunta. ¿Por qué los medios disque hegemónicos siguen teniendo mesas de debate y siguen dándole bola a los jueces ineptos que no saben de leyes y emiten amparos y juicios para revocar algo que ya está hecho ley, como la ley al Poder Judicial? ¿Por qué siguen insistiendo en que se puede cambiar algo que no se puede cambiar, ya al menos por ahora, y hacen pensar a las audiencias que en este caso el legislativo no tiene el poder de cambiar poderes? Las respuestas pueden variar, pero esto es una simple treta para amasar a quienes aún no se han informado
Solamente desean crear un repudio sintético con aquellos que no se informan y no leen. Estas audiencias que aún siguen consumiendo ese tipo de contenido y se crean una falsa idea que dice más o menos así: Claudia Sheinbaum es una autoritaria, AMLO es un autoritario y sigue gobernando desde Palenque. Y toda esa clase de estupideces triviales que suenan más a un chiste mal contado que a una verdad. Los medios como Milenio, Chayo Fórmula, Telehuila, obviamente los TV-apestos, El Excelsior, Proceso, Reforma, y todos esos cuchitriles de la información están empecinados por mandato de quienes los manejan, que son sus dueños. Tienen la encomienda de crear un ambiente hostil con falsedades o verdades a medias. Por ejemplo, Milenio se empecina en tener en su mesa a diputados y senadores para debatir sobre la reforma al Poder Judicial, la cual ya no es ni siquiera eso, dejando de lado temas importantes como García Luna, Felipe Calderón y su zar antidulces coludido con la maña. En fin, se empecinan en falsas esperanzas en echar abajo lo que el constituyente, que es básicamente la mayoría calificada, ya votó a favor de esa ley que ya entró en vigor. El próximo año será la elección de la mitad de los jueces, magistrados y ministros de la Corte. Ya no hay vuelta atrás, pero la única forma por ahora solo es crear ambientes hostiles para que en la siguiente elección de diputados y senadores la gente termine engañada y vuelva a votar por ellos para que les devuelvan el poder. Y aquí es donde uno pregunta, bueno, ¿y de qué le sirve al Poder Judicial a los medios en este caso? Esto es muy sencillo y lo ejemplificaremos simple y llanamente con el pago de los impuestos. Pregunto, ¿qué empresario con medio de comunicación en este momento en su poder está amparado para no pagar 35,000 millones de pesos al SAT y que metió un recurso en contra de 2 ministros que, según sus truzas aguadas, están aliados con AMLO? Sí, el usurero Salinas Pliego, quien aplazó el pago y la presentación del proyecto que juega en su contra, ya que el tema ya estaba juzgado en un tribunal especializado, mismo que ya le había dado el gane al SAT. Pero este sujeto se fue hasta las últimas consecuencias, donde sabe que no ganará y tendrá que pagar, pero con el simple hecho de retardar el proceso. Para él, en su microscópico cerebro, piensa que ganó, manipulando a la ley gracias a sus vacíos. Pero ese caso ya es muy conocido, y aquí les va otro del que pocos hablan. ¿Recuerdan que Ciro Gómez Leiva, quien anunció que ya se iba a España, porque según estará como jefe de información en ese país, supuestamente? Si sabe usted que Ciro se negaba a pagar impuestos junto a los Azcárraga de Radio Fórmula. ¿No sabe? Bueno, ahí le va. Porque escuche bien, este tipo se victimizó precisamente porque se estaba quejando del pago de los impuestos. Para que usted vea el punch del chayote, el SAT, al verificar sus pagos, se dio cuenta que debía 98 millones de pesos. Primero, ¿cómo diablos un comunicador puede deber 98 millones de pesos a la Hacienda? Pues ¿cuánto gana o ganaba? ¡Ja! Es justamente cuando AMLO platicó que se le había notificado que su contador había hecho malas cuentas. En la versión de Andrés Manuel, según tanto él como Chayo Dóriga, aceptaron que en efecto debían sus impuestos en el caso de Ciro, 98 melones. Bueno, ahora entiende usted por qué se la pasó tirando al expresidente todo el sexenio a lo menso. Tal grado de que hasta lo culpó y lo responsabilizó por su atentado. Y aún lo sigue haciendo este infame, ya que según este chayotero de cuarta, dice que tiene dudas de que AMLO lo haya mandado a funar. Increíbles las declaraciones de este bicho, que su coraje era pagar lo que por ley le corresponde. En fin, en su entrevista con Adela, la momia Mumra Micha dijo que lo habían perseguido y que según él no debía nada, pero mágicamente le encontraron en sus cuentas esa cantidad adeudada. Acto seguido, le ofrecieron hacer sus pagos dosificados por si no quería hacerlo en una sola exhibición, cosa que obviamente no quiso y por ende, cada mes que pasa le cobran recargos como debe ser. Todos aquellos que pagamos impuestos mensualmente sabemos que si no pagas a tiempo, te cobran el recargo, y eso está en la ley. Pero Ciro, acostumbrado a recibir miles de millones por chayote, le dolía en demasía pagar el dinero. El clásico moroso que le duele desprenderse del dinero que no es de él. Además, tuvo el atrevimiento de decir que su proceso de pago fue tortuoso, que según él lo presionaron para pagar,
hágame el chingado favor con este moroso asqueroso que estaba acostumbrado en otros gobiernos a que le condonaran los impuestos. Bueno, el Poder Judicial muchas veces ayudó a este tipo de personajes que se negaban a pagar lo que les corresponde, pues en otros tiempos, mientras este sujeto se enriquecía ilícitamente con estas artimañas fiscales, muchos pequeños y medianos empresarios tenían que pagar a rajatabla al SAT, ya que no tenían dinero ni el recurso para ampararse o irse por una vía marrullera para evitar el pago. El punto es que Ciro tuvo que pagar y eso le dolió mucho, hasta dijo que le había afectado económicamente. Pobrecito, ahora por el dolor se va a España. Este mequetrefe lloró tanto que en su entrevista se victimizó como si fuera una injusticia haber pagado los impuestos. Igualito que el usurero, y aquí es donde realmente empieza la justicia, donde este tipo de personajes sin amiguismos, compadrazgos, por fin pagarán lo que les corresponde, ya que ellos en su miseria y repudio hacia el pueblo siempre lo han visto de arriba para abajo con la siguiente letanía: ¿yo por qué pagaría los impuestos si ese dinero se va para esos indios que se lo gastan en estupideces, no trabajan y solo estiran la mano para que les dé de comer el gobierno? Así de alterada tienen la realidad estos nefastos como Ciro, quien piensa que sentarse a mentirle a la gente tras un micrófono ya es un arduo trabajo, y que recibir dinero del chayote ya es motivo de éxito y de pavoneo, cuando el mexicano promedio tiene que trabajar más de 40 horas por sueldos miserables en varios casos, y debe buscar la chuleta todos los días porque muchas veces vive al día. Por cierto, Ciro Cacas Leiva se va de México por 3 cosas. El tipo dice que le gusta España y que odia México ya que allá se siente mejor. Segunda, su caso del atentado está sin esclarecerse y ya lo andaban vinculando con las 4 letras. Y tercera, prefiere irse para allá para pagarle los impuestos al rey de España, cual se siente orgulloso. Y luego dicen que no son malinchistas y que no odian a su país estos impresentables. Lo bueno es que ya están en el basurero de la historia. Este punto está sumamente grotesco debido a que de aquí parte que el Poder Judicial terminó siendo el poder que defiende a los potentados y a todos aquellos mafiosos que pagan por justicia. Solo recordemos una cosa: los medios piteros de México están a favor del Poder Judicial que hoy impera la corrupción, ya que ellos tienen negocios con estos. Los medios harán campañas a su favor y se inventarán cosas buenas para cambiar la percepción del público. Pues durante estos meses, donde se gestó la reforma y luego la ley, que ya está en el diario oficial de la Federación, la idea es que los mexicanos cambien y digan: ¡ay, pobrecitos jueces y magistrados, ministros! Se defienden ante el poder de Claudia Sheinbaum y AMLO. Quieren eliminar al Poder Judicial para que se perpetúen en el poder para siempre los de Morena. Un argumento muy estúpido a sabiendas que tanto AMLO como Claudia son 2 personas altamente patriotas y respetuosas de la ley. Tanto así que desde su adiós, AMLO está tranquilo en su rancho y no ha emitido ninguna declaración al respecto sobre el gobierno actual. En su defecto, no se ha ido a trabajar con alguna empresa transnacional, ya que a él le vale madre seguir ganando dinero o ir a malbaratar los bienes de la nación. AMLO se retiró por la puerta grande sin necesidad de estar en el poder explícita o implícitamente. En fin, varias investigaciones han desnudado al Poder Judicial, a su nepotismo y a su corrupción. Una de ellas es cuando se supo que varias familias están metidas allí. Madres, padres, hijos y hasta nietos y bisnietos de varios trabajadores se han adueñado de ese sistema y han sido por años mamadores del erario. Por ejemplo, Lenia Batres, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había explicado que hay alrededor de 4 familiares por magistrado y que varios de ellos dejan a sus vástagos o hasta a las suegras para que sigan chupando del erario. Otra muestra fehaciente es Dibna Gisela Morales, la flamante oficial mayor del Poder Judicial, la cual no es abogada, no estudió leyes ni tampoco tiene doctorado en Derecho ni nada que sea afín, sino que es enfermera y cuenta con un diploma en Ciencias de la Salud otorgado por la Cruz Roja. Ella es responsable de administrar el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está cerca de Norma Piña. De hecho, esta mujer se opuso a la claridad del dinero que se le entrega a este organismo. Por ejemplo,
los gastos superfluos en el Poder Judicial de la Federación, el cual estaba en la negación de la desaparición de 13 de 14 fideicomisos, los cuales eran una fuga millonaria del erario, pues mucho de ese dinero se iba en gastos en comidas por alrededor de 400 millones de pesos. Bueno, pues la enfermera y oficial mayor se opuso a que se extinguieran los fideicomisos, y tras hacer una auditoría se supo que de esos 400 millones de pesos de gastos culinarios eran para supuestamente alimentar a 1,700 empleados, lo cual es una cantidad muy pequeña de personas que se alimentan con esos millones, que de hecho, según las declaraciones del diputado Hamlet Almaguer, no a todos los trabajadores les toca hacer uso de ese dinero para alimentos. Todo esto en 2023, cuando AMLO estaba a punto de desaparecer los fideicomisos en general, y entre ellos, esta gran fuga de dinero, que generalmente terminaba siendo privilegio para unos cuantos. Pero eso no lo es todo. En el Poder Judicial se encuentra lo más hediondo de aquellos que por años han desfalcado a México y se han servido de la justicia para hacer sus negocios asquerosos. Y es ahí donde la derecha y ultraderecha corrupta y mala se acuña. De hecho, esto del Poder Judicial es como aquella letanía que decía que los recursos públicos fluían de arriba hacia abajo y que en cada nivel de gobierno se quedaban hasta que al final al pueblo solo le daban migajas. Pues aquí es lo mismo. La justicia solo fluía para quienes tienen dinero y poder. De hecho, en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, se explicó los modus operandi para que los familiares de los jueces, ministros y magistrados pudieran entrar y vivir del erario. En esta foto se muestra lo que cobraban por examen de oposición con un costo de 186,000 pesos en la escuela judicial, siendo procesos viciados y corruptos para poder entrar. De hecho, en la conferencia se dijo que tienen las pruebas para demostrarlo, además de que si en algún caso alguien que esté fuera del círculo de los recomendados pasaba el examen sin pagar y sin ser parte de la corrupción, los jueces podían impugnar el proceso y hasta el examen, con el fin de quitarle su lugar al ganador, con conocimiento y de manera justa, para poder darle ese lugar a quienes ya van recomendados por los mismos jueces. Esto marca perfectamente el paso del influyentismo y de la corrupción, la cual hace que veamos dentro de este sistema de personajes ignorantes de las leyes, y que aparte de no impartir justicia, todavía se sirvan de los moches y de la avaricia interminable, de esta gente que por años ha desangrado al erario con complacencia de legisladores y del poder ejecutivo. Por eso, muchos casos simplemente no fluyen. No hay justicia que arrope a los más necesitados ni tampoco a quienes han peleado por tener ese derecho en sus manos. Realmente por años la justicia en México solo ha pertenecido a un pequeño grupo de oligarcas, los cuales se han visto altamente favorecidos por este gremio. De hecho, recordemos a la vieja bruja asquerosa y apestosa de Patricia Aguayo, una enfermera que es parte del nepotismo y del influyentismo. Ella se dice vocera del Poder Judicial y en su momento varios medios le dieron el micrófono para que ladrara a placer. Sin embargo, hubo un momento en que este parásito justificó el nepotismo, diciendo que eran relaciones familiares, y eso mismo lo dijeron los inútiles que dieron su primera mañanera. ¡Ja! Esta bola de estúpidos piensan que pueden marear a la gente. El vejestorio de Patricia terminó en ese programa basura llamado Atypical TV, del nariz de chicharrón, alias la Paquita Lasrati, pues se aventó una maroma digna de romperse la columna vertebral, donde justificó que los familiares de los jueces y magistrados entrarán al sistema del Poder Judicial. Textual, esta salmonela humana dijo: llega alguien recién egresado a trabajar a las oficinas y casi uno vive allí por trabajo. Vives todo el tiempo, entonces no falta quien se enamore, tenga hijos y estos terminen trabajando allí, pues se crían allí, corriendo entre los pasillos, ayudan a sus papás, pues desde chiquitos les enseñan a foliar expedientes. Increíble, quienes en su momento le creyeron sus pendejadas. Pero bueno, espere, que más adelante sacaremos más basura que les sorprenderá. Esta pregunta está muy sencilla de contestar.
La respuesta es no perder privilegios. Escuche bien, no perder privilegios. Y recuerde que si usted le quiere dar en la madre a alguien o a personas que están actuando mal, cortarles el dinero es la mejor solución. De hecho, todos los actores del Poder Judicial se revolcaron como babosas en la sal, luego de que les aplicaran la ley. Tanto así que hace algunos días un magistrado mamón y corrupto, familiar de los Ortiz Mena, el mamón de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien gana alrededor de 791,000 pesos mensuales, fue a la Universidad de Harvard a exponer lo que será la ley al Poder Judicial, solo para que los gringos se burlaran de ella y de los mexicanos. O sea, la victoria pírrica de este mequetrefe es que en Estados Unidos se ríen de esta reforma y los medios digan: miren cómo nos ven en el extranjero en Estados Unidos, donde la ley es la ley. Se ríen de los que gobiernan México, miren, miren. Recordemos que estos tipos tienen el complejo de inferioridad del mexicano fracasado, el cual cree que todo lo extranjero es mejor que lo mexicano. Por eso les mama este tipo de exhibiciones para que los gringos en este caso se rían y digan que en México se hacen las cosas mal. A esa acción, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que nadie se va a reír de México y que esta ley al Poder Judicial sentará precedentes en la forma de gobernar e impartir justicia con los mexicanos, quienes ahora con esta reforma se espera que haya más justicia abajo y que este poder se limpie por completo de gente mala, gandalla y corrupta. Hay que recordar que los jueces, magistrados y ministros en su mayoría le temen salir a las calles a pedir el voto a la gente, y eso se nota en los más de 400 integrantes de este poder, que han decidido ya no seguir metidos allí porque según ellos no hay certeza laboral. Ahora sí sentirán lo que es ganarse el pan en la calle, pues por mucho tiempo estuvieron escondidos mamando del erario y con un empleo seguro, a sabiendas que eran todo menos jueces justos. Por cierto, apenas en una de sus mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya con estas nuevas leyes el presupuesto del Poder Judicial estará conforme a la ley. Todos los fideicomisos se reincorporarán al presupuesto público, el cual mucho de eso se irá para la reconstrucción de Acapulco y varios estados afectados por el huracán John. Además de que está por votarse y aprobarse la reforma constitucional para que ningún funcionario público gane más que la presidenta, en este caso ella. Recordemos que AMLO lo trató de hacer, pero en el legislativo se opusieron, el cual en ese entonces no tenía mayoría calificada y además, en aquellos ayeres Norma Piña se cagó de risa por lo que quería hacer Andrés Manuel. Hoy el karma les cayó, y todo gracias al voto popular, el cual vale igual para toda la ciudadanía. No por nada los elitistas, los wannabes aspiracionistas y entreguistas estuvieron mamando con que el voto debe valer diferente al de la clase obrera o trabajadora. Pues según ellos en sus puñetas mentales, pagan más impuestos. Claro, como Ciro Cacas Leiva. En fin, el Poder Judicial se sigue negando a que le apliquen la ley. Muchas ratas de cuello blanco están saltando de este barco hundido a pesar de que las últimas patadas de ahogado que dan solo quedan en ridículo. Por ejemplo, la jueza esa de Veracruz llamada Nancy Juárez, quien se atrevió a intentar bajar una ley del Diario Oficial de la Federación, pues según esta macuarra ordenó a la presidenta quitarla y si no lo hacía cometería un desacato que ameritaba prisión. Muy tonta terminó haciendo el ridículo monumental debido a que el artículo 39 de la Constitución indica que solo el pueblo puede alterar o modificar la forma de su gobierno. O sea, ningún juez, magistrado o ministro puede revocar una ley. Y los únicos que pueden son, por supuesto, el pueblo y el constituyente. No obstante, 3 doritos después y ante la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera, indicó que la iban a denunciar ante el Consejo de la Judicatura Federal, que es así como el árbitro del Poder Judicial donde se pueden sancionar a los agremiados de este poder. Sin embargo, la jueza Nancy Juárez siguió insistiendo en algo improcedente, mismo que se ratificó en el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que esa medida jurídica no puede echar atrás modificaciones en la Constitución política. Esto solo da evidencia de la ignorancia que tienen muchos disque impartidores de justicia. Ya después, se supo que esta jueza es una reventadora que teme a perder privilegios y que había sido parte de aquella microturba
que trató de agredir a AMLO en Veracruz. Y además, tiene varias denuncias en su contra. Pues este personaje del juzgado séptimo de Coatzacoalcos, quien recibe actualmente un sueldo de 139,000 pesos, más casi 261,000 pesos por temas de aguinaldo en el mes de diciembre, y ha recibido hasta 424,000 pesos como pago por riesgo, más algunas otras prestaciones que tengan ganadas dentro del Poder Judicial. Es un personaje desagradable, pues en 2021 fue denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal por acoso laboral, nepotismo y mal desempeño de sus funciones, con un total de 12 denuncias, lo que derivó en una suspensión por 2 años, ya que en 2023 volvió a su puesto. Entre esas denuncias destacan que daba privilegios a los trabajadores que ella contrataba y que se inventaba procesos disciplinarios en su juzgado de manera arbitraria. En pocas palabras, negreaba y castigaba a sus trabajadores que trataba como subordinados o súbditos. Actualmente, la presidenta Claudia Sheinbaum buscará que se le castigue a esta jueza y que se le retire su licencia por tratar de violentar la ley. Pero ojo que esto se pone cada vez mejor, y en lo que viene usted terminará de vomitarse en el corrupto Poder Judicial. Y si usted llegó hasta aquí, agárrese, porque viene sabroso. Y si aún no se ha suscrito al canal, le invito a que lo haga y lleguemos juntos al 1,000,000 de suscriptores, para que los corruptos sigan llorando la existencia de este canal. De hecho, hay una letanía muy falsa por allí, con la gente que odia a AMLO y a Claudia, pero apoya precisamente a los corruptos. Esos que tienen memoria selectiva, pero que aquí se las vamos a refrescar. Y lo han agarrado de un simple argumento básico y de perdedores con el tema de García Luna, porque ahí les va. Los mismos que defendían al superpolicía de Calderón antes de que lo metieran al bote son los mismos que traen el discurso que dice más o menos así: gracias a Dios en Estados Unidos sí hay justicia, no que en México el viejito bueno para nada no metió a la cárcel a los malos. Esa frase está llena de incongruencias, porque para empezar, el Poder Judicial es el que debe aplicar la ley, ya sea en versión Fiscalía o en versión Suprema Corte, dependiendo si es un tema constitucional. Además, por años, los medios decían y daban a entender que el presidente tenía todo el poder, y así era. Salinas lo tuvo. No por nada vendió muchas empresas estatales. Lo de Zedillo ya lo comentamos en un video. Cambió 25 ministros de tajo para dejar a los 11 que son ahora. Calderón lo mismo. Y si no se cuadraban a sus mandatos, eran perseguidos como el quien fuera ministro. Arturo Saldívar, quien fue perseguido por las huestes del enano Calderón y el nefasto de García Luna. De hecho, hablando de estos dos idiotas, un tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, en 2021, descongeló por unanimidad las cuentas de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira, mismas que la UIF de AMLO había congelado por los delitos de esta pareja, por allá del 2019. Y ahí le van los nombres de los responsables por si estos deciden hacer campaña en las calles. El presidente Rolando Fernández Licona, el magistrado Eduardo Baltasar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González fueron los encargados de regresarle el dinero ilícito a la esposa de este delincuente. Ah, pero el Poder Judicial no se toca, ¿o cómo era? Bien, siguiendo con la historia, el Poder Judicial ha soltado lacras, asesinos, maleantes, ladrones de cuello blanco, vaya. Hasta Norma Piña se ha dado el lujo de liberar a pura fichita de la maña. Por ejemplo, ha liberado generalmente en sábado a personajes integrantes de la organización de Sinaloa o de las 4 letras. Uno de ellos es el hermano del Mencho, por medio de un juez de distrito, luego de que la fiscalía haya puesto las pruebas que mandaban al bote a ese personaje. Inclusive, no conformes con eso, los corruptos del Poder Judicial en ese momento impusieron multas al gobierno de AMLO por no soltarlo en un lapso de 3 horas. Abominable. Pero según alguna minoría dice que AMLO dejó ir a los malos. Pero en realidad es el Poder Judicial el lugar donde se acuña la porquería de la porquería en México. Y es la última trinchera del neoliberalismo, quien lucraba con la muerte y con los malos para poder hacer de las suyas en el país y venderlo por partes a los extranjeros. Hay que recordar que los bienes naturales y las reservas energéticas, por mucho, son más valiosas que los polvitos mágicos clandestinos
No por nada AMLO hizo referencia a que los mañosos eran unos bebés de pecho al lado de los ladrones de cuello blanco. Pero, ¿quiere más? Y no tocaré tan a fondo el tema, porque quizá lo dejaremos para el siguiente video. Pero allá en Estados Unidos, los inversionistas, esos a los que les debe el usurero Salinas Pliego, ya movieron sus piezas en el ajedrez. Pues 3 de los prestamistas y que mantienen un juicio a Salinas Pliego en Gringolandia ya interpusieron un arbitraje internacional contra México. Sí, oyó usted bien, contra México, gracias a las deudas del usurero, argumentando que México ha permitido que este nefasto esté eludiendo su pago a través del Poder Judicial mexicano. O sea, ahora los empresarios gringos van a tratar de chingar al país por culpa de este macuarro asqueroso evasor fiscal y deudor. Y sí, recordemos al inicio de este video lo que dijimos. Salinas Pliego ha torcido los vacíos de la ley, los cuales los ha tomado a beneficio propio para retardar sus pagos, entre ellos los que tiene con los gringos. Ese tema lo dejaremos para el siguiente video, ya que aún falta más información al respecto. Pero de una vez le digo, si quiere mandar a la Gaber a este sujeto infame dueño de TV Apesta, deje de consumir esa televisora, deje de guardar su dinero en Banco Azteca, deje de comprar en Electra, deje de gastarse su dinero en empresarios corruptos y mafiosos, que lo único que desean es poder y dinero. En fin, esto es el Poder Judicial que se niega a cumplir con la ley, un poder que ha beneficiado por décadas solo un pequeño grupo de oligarcas. Y ni les cuento que por medio de este poder están tratando de adueñarse del bosque de Chapultepec para destruirlo y construir edificios. Un tema que de igual forma tendremos en una segunda entrega y que sí o sí, la gente debe saber lo que pasa con esta bola de corruptos, que no descansarán hasta volver al poder y tratar de saquear en su totalidad a México. Pero, ¿usted dejará que regresen y roben a los mexicanos? Esperemos que más gente despierte y entienda la importancia de todo esto, pues está en juego el futuro de millones de mexicanos que por mucho tiempo vivieron en la miseria y hoy pueden por fin respirar aires de justicia, esa que nunca llegó a su puerta. Pero dime, ¿ahora entiendes que los corruptos están metidos en el Poder Judicial? ¿Ya viste cómo el usurero Salinas Pliego quiere madrear a los mexicanos? ¿Sabes de alguna historia de nepotismo y corrupción en el Poder Judicial? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.